rompe con la que mantiene las concertación. tendencias alcistas de los precios, no le quitas el atractivo. Sino imponer sus patrones de pensamiento en nuestras mentes de los pueblos para que luego aceptemos las imposiciones que ellos nos hacen, no tanto a través de una invasión militar, sino a través de nuestros propios gobernantes y nuestros propios legisladores, previamente identificados, seleccionados y financiados por ellos en sus campañas políticas a través de la mal llamada democracia, que no es ni más ni menos que un sistema perverso de cuentavotos subordinado al poder del dinero. El dinero no es democrático, de manera que esta democracia que hoy tenemos en Argentina o en Honduras o en México, como hemos visto hace poco, o en Paraguay o en Brasil, no es ni más ni menos que la mejor democracia que el dinero puede comprar. Hay una organización mundial centrada en el modelo norteamericano que niega la democracia en nombre de la democracia y que ejerce una suerte de monarquía universal en perjuicio de los países, sobre todo de los países pobres, por ejemplo. Los grandes organismos internacionales, o llamados internacionales, Naciones Unidas. Ahí estamos todos, en la Asamblea General. Uruguay también, todos, por suerte, Brasil, todos, toditos. Pero solo formulamos recomendaciones. Las decisiones las toma el Consejo de Seguridad y dentro del Consejo de Seguridad los que deciden son los países que tienen derecho de veto, que son 5. Son los 5 países que velan por la paz mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia. Son también los 5 principales productores de armas. O sea, la paz mundial está en manos de los señores de la guerra. Los que convierten esta tragedia humana que es la guerra en un jugoso negocio son los que velan por la paz del planeta. Y así nos va. En las Naciones Unidas mandan 5. En el Fondo Monetario Internacional también mandan 5, porque los votos se dan en proporción a la cantidad de capital invertido. No es un voto por país. Depende del dinero que en este caso favorece, por supuesto, a Estados Unidos y a sus socios principales, pero sobre todo a Estados Unidos. 5 países, desde el Fondo Monetario Internacional, deciden en gran medida la suerte o la mala suerte, más bien la mala suerte, de muchísimos países pobres del mundo. El Banco Mundial es más democrático, ahí mandan 8. Los Estados Unidos tienen derecho de veto. En efecto, a nivel mundial se antepone una especie de Estado globalitario, como usted muy bien lo planteaba, un Estado que pretende decidir a nivel mundial todo, rompe con la concertación de naciones, que es precisamente el sistema de las Naciones Unidas. ¿Y por qué decimos que rompe? Porque las Naciones Unidas no han estado de acuerdo con algunas guerras, como ocurrió con la de Irak 1, y aún así invadieron e hicieron la guerra, y continúan haciéndolo, de forma tal que nos encontramos en este momento en el segundo decenio del siglo XXI, en donde, derivado de ciclos económicos, porque la economía en algún momento determina la política, y en esos ciclos hay reacciones geopolíticas que son reacciones de guerra y de sometimiento, y todo aquel país o toda aquella región que quiere crear sus propios conceptos de soberanía, como es el esfuerzo que en América Latina se pretende hacer, como ha tenido el derecho de Europa para construir o edificar su propia integración europea, entonces pretenden destruirla. Es así que se crean grupos hegemónicos que son en realidad grupos superpuestos de poder a nivel mundial. Diríamos que son, en consecuencia, grupos fácticos, o sea, de hecho, que se superponen, repito, sobre el derecho internacional, sobre el derecho de los estados
nacionales, pero también sobre el derecho de ciertos estados-nación que fueron forjados en los últimos 400 años aproximadamente. Y eso hace que exista en este momento una crisis de civilización. Hay algunos intereses geopolíticos que, repito, pretenden instaurar, como ocurrió después del 11 de septiembre, ese choque de civilizaciones. Escuché muy atentamente la espléndida descripción que has hecho respecto de cómo funciona esta estructura de poder planetaria, que tiene una característica sobresaliente, y es que es privada, con lo cual vivimos ante una auténtica privatización del poder. Y si el poder ha quedado privatizado a nivel mundial, es entendible entonces que el venidero gobierno mundial también va a ser privado o eminentemente privado en lo que son sus ejes de decisión y sus ejes de control. Honduras esto lo sufre terriblemente porque es un país pequeño que está un poco a la merced de las decisiones que toman estas estructuras de poder que operan desde Estados Unidos, operan desde el Reino Unido, operan incluso desde la Unión Europea, pero no pertenecen ni al pueblo de Estados Unidos, ni al pueblo de Inglaterra, ni a los pueblos europeos, por la sencilla razón que son estructuras de poder que no tienen bandera, no tienen nación y que se han enquistado dentro de las estructuras de poder públicas y privadas de Estados Unidos, Reino Unido y otros países. Yo en este momento les estoy hablando desde la República Argentina y también, aunque de características distintas, sí sufrimos los mismos embates de esta estructura de poder que quiere aprovecharse de la República Argentina, pero por otras razones. Argentina, por ejemplo, tiene enormes riquezas naturales y se las quieren quedar para ellos. Obviamente, en última instancia, siempre les queda la opción de la invasión para quedarse con un país, como vimos hacer en Irak y como vimos hacer el año pasado en Libia. Pero normalmente esa es la última opción, o cuando hay razones geopolíticas de por medio, como los hay en Medio Oriente. En nuestro continente, esta estructura de poder prefiere operar de una manera un poco más sutil, aprovechando la enorme fuerza que les da el dinero, los gigantescos flujos financieros que ellos pueden operar y trasladar para un lado y para otro, no con fines de inversión, sino con fines de poder político. Entonces, en ese sentido, yo lo veo en Argentina y seguramente ustedes también lo ven en Honduras y en otros países de toda del Centro y Sudamérica, lo que suelen hacer es elegir a aquellos políticos, candidatos, partidos políticos, periodistas, que más se alinean a sus intereses, especialmente si les pagan bien, financiarlo en esas campañas políticas y en ese proceso nominalmente democrático, pero que no es democrático en absoluto, y luego dejar que estos funcionarios hagan el trabajo que ellos quieren. Los ponen en los palacios presidenciales y luego desde los palacios presidenciales y desde los parlamentos y congresos llevan adelante las leyes, llevan adelante las reformas constitucionales, llevan adelante toda la pseudoconducción política, gerenciando a Honduras, a Argentina, a Colombia, a Chile, a Brasil, según sus intereses. Sí estamos viendo, digamos, esta última fase, mencionas, de la construcción de este gobierno mundial ante nuestros ojos. Probablemente hace 20 años hablar del tema del gobierno mundial podía sonar pues un poco a tesis de la conspiración o alguna cosa rara. Sin embargo, hoy día ya es más que evidente porque se está construyendo ante nuestros ojos. Va a ser, por ejemplo, en Siria, el descaro que Estados Unidos, Alemania, Francia están financiando al terrorismo para derribar al presidente Bashar al-Assad por medio de matones a sueldo, medio de mercenarios que no tienen nada que ver con la situación social siria. Y eso mismo han ido haciendo con Yemen, con Libia, con Egipto, con varios países
para alinearlos a este nuevo orden mundial que es centralizado, está totalmente dominado por la banca internacional, y bueno, también porque obedece a objetivos estratégicos, concretamente el petróleo, gas, agua. Hace 20 años nosotros escribimos este libro, precisamente que se llama Globalización, Estado y Economía Solidaria. Y hace aproximadamente 14 escribí este otro libro sobre globalización, banca y crisis hacia un sistema monetario mundial desarrollista, un nuevo sistema monetario. Eso se corresponde con su pregunta. Los Estados Unidos, en donde el pueblo es un pueblo, en realidad es como todos los pueblos, un pueblo noble. A veces están muy desinformados de lo que hace su gobierno. Son romanos que no saben lo que hace Roma. ¿Me explico? Los Estados Unidos han definido lo que se conoce como la estrategia de los 5 frentes de guerra simultáneos. Y eso lo definieron hace aproximadamente 10 años. Esa estrategia de 5 frentes de guerra simultáneos descansa precisamente en que para los militaristas del Pentágono, que es diferente a los políticos del Departamento de Estado, pero los militaristas que son extremistas de derecha y que son parte del negocio de la guerra es un negocio. Y para ellos hacer la guerra significa exactamente mantener el poder mundial. Por eso yo dije, no podemos entender los problemas nacionales, inclusive no podemos entender el golpe de Estado nuestro si no entendemos cómo funciona la geopolítica a nivel mundial. Entonces, los 5 frentes de guerra simultáneos son una guerra contra Corea del Norte, el mantenimiento de la guerra en Afganistán, la guerra precisamente en el Medio Oriente, la guerra relacionada con Irán y la guerra en América Latina a través de la estrategia de la media luna, que significa la ubicación de estructuras militares cerca de Venezuela. Y lo podemos observar. El terremoto en Haití creó las condiciones, entre comillas, para justificar una intervención militar de Haití. Enviaron militares, luego está Guantánamo. Fíjese muy bien, vea el mapa. Haití, Guantánamo, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia. Esa estrategia, la media luna, de hecho, es, si le parece, una acción que se pretende más bien presionar sobre la base de la guerra, aunque no la hagan, me explico, porque tiene efectos psicológicos. Pero eso se les, diríamos, resquebrajó un poco con algo que a ellos les extrañó enormemente y los tomó un poco de sorpresa, el tema Egipto. Y Egipto era su principal aliado de los países árabes en el Medio Oriente, en adición a Jordania, que también ha sido un país pues altamente controlado por estos intereses. Y para ellos significó un quiebre del balance de poder en el Medio Oriente. Ellos entonces desestabilizaron Libia, como han pretendido desestabilizar Siria. Hay infinidad de costos. Vea usted, adujeron, lo cual sería lamentable si fue cierto, todavía no se ha demostrado, que Gaddafi había asesinado 400 personas. Entonces justificaron el Estado fallido, ingresaron, mataron 70.000 personas en 2 meses y nadie dice absolutamente nada en el mundo, ¿verdad? Los supuestos países civilizadores, o sea, los países europeos forman parte de la OTAN, pero no es un país, no es el pueblo francés o el pueblo alemán o el pueblo italiano los que se pusieron de acuerdo, son las oligarquías y sobre todo la extrema derecha fascista que ha gobernado en Europa y que ha gobernado también en los Estados Unidos. Yo he dicho que más que
tratarse de la primavera árabe, se trata de la primavera de la CIA, porque estas caídas de estos regímenes a partir de 2010 y el año pasado, 2011, en realidad fueron planeados desde el año 2000. Basta con leer el libro del general Wesley Clark, que se llama Winning Modern Wars, Ganando Guerras Modernas, en donde él habla cómo en el Pentágono desde el año 2000 se hablaba ya de este plan para derrocar los regímenes en 7 países, y están mencionados Irak, Afganistán, Sudán, Egipto, Libia, Yemen, justamente como si hemos ido viendo que ha sucedido. Hoy en día utiliza mucho más la metodología esta que digo, de ir disolviendo las estructuras del Estado y luego ocuparlas o gerenciarlas con personalidades que son afines y adictos a sus intereses, o porque son traidores directamente, o porque por intereses personales prefieren así hacerlo. Ahora bien, no es solamente esto, no hay que verlo solamente como algo en el plano financiero, por más que los miles de millones de dólares van y vienen y los van utilizando a buen propósito para lograr sus objetivos. Esto tiene un objetivo eminentemente geopolítico. Estamos viendo ahora, y lamentablemente esto empezó por la región del mundo musulmán, cómo utilizan la ingenierización artificial de guerras civiles, que ellos tienen el caradurismo de llamar la primavera árabe, financian a grupos de fascinerosos y de violentos y de guerrilleros y de terroristas dentro de Libia, dentro de Siria, dentro de Egipto, dentro de Irán y otros países, para luego decir que son luchadores por la libertad, con el efecto nefasto que vimos, por ejemplo, en Libia. Puede que esté preparando, creo yo, algo similar para Centro y Sudamérica, para Latinoamérica, y tenemos que estar muy alertas, porque no va a ser con las mismas características del Medio Oriente, porque ahí aprovecharon otras líneas divisorias con un fuerte cariz religioso. Acá van a aprovechar la línea divisoria, que es la que más afecta a Latinoamérica, que es la que divide los ricos de los pobres, y a partir de ahí podemos ver que van a procurar ingenierizar guerras sociales, inclusive guerras civiles, para poder sacar partida e incluso lograr, no en el caso de Nicaragua, que es un país de un territorio relativamente pequeño, pero sí en el caso de Argentina o Brasil, tratar de lograr la fractura territorial de ciertas naciones para poder así controlarlas mejor, según la vieja máxima británica de divide et impera, dividir e imperar. Y para justificar ese control de las naciones, utilizan inclusive conceptos como el Estado fallido, que debemos tener muchísimo cuidado. Este concepto, esta categoría de Estado fallido, es una categoría impulsada en una visión geopolítica para dominar cada uno de los Estados-nación, como diciendo, ese Estado no puede administrarse por sí mismo, no puede controlarse, tenemos nosotros que controlarlo. Lo que sí ocurre es que son estados fracasados, pero estados oligarcas fracasados, porque es la oligarquía la que ha fracasado en muchos de los países del mundo. No son los pueblos, porque los pueblos en realidad no han tenido el poder. Los pueblos han tenido las posibilidades al mismo tiempo de transformar las cosas a través de movilizaciones, pero se han enfrentado a un mundo real, la fuerza de las armas, de forma tal que el concepto de democracia que estamos utilizando nosotros en el siglo XXI demuestra que no existe. Si la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como lo dijo Abraham Lincoln en Gettysburg en 1863, de hecho se ha demostrado que ese tipo de democracia continúa siendo una ilusión, continúa siendo, digamos, un horizonte. ¿Y por qué? Porque lo que domina ahora es lamentablemente la fuerza de las ideas. Deberían ser las ideas las que deben